Traemos acá este problema que es bastante interesante. Vamos a proceder a la lectura para luego comenzar realmente con la resolución. El problema dice, dos partículas de masa 100 gramos y 200 gramos respectivamente se atraen mutuamente con una fuerza de 500 dinas. Inicialmente están a 100 centímetros de distancia y ambas en reposo. El problema pide A. Calcular la posición del centro de masa a partir de las posiciones iniciales. Inciso B. Calcular las posiciones de las partículas al cabo de 2 segundos. Inciso C. Utilizando las posiciones calculadas en el inciso anterior, encontrar la posición del centro de masas. E inciso D. Extraer conclusiones de los resultados anteriores. Bueno, como siempre, lo primero que vamos a hacer es una representación del mismo. El problema no viene con ninguna. Así que pasamos a hacer la representación del problema y vamos a hablar sobre precisamente la representación que hagamos para poder encarar la resolución de las consignas. Vamos con la consigna A. Fíjense que la consigna A, al igual que el problema anterior, nos está pidiendo que calculemos la posición del centro de masas. Entonces, como comentamos anteriormente, hemos tomado un sistema de ejes haciendo coincidir uno de los ejes con la línea imaginaria que une las masas, el eje X en este caso. Fíjense que la masa 1 la tenemos en el origen, la masa 2, que es de 200 gramos, la tenemos a 100 centímetros. En el dibujo anterior, de la placa anterior habíamos puesto 10, pero en el enunciado recuerden que nos hablaba de 100 centímetros de separación, así que hago la salvedad esa. Entonces fíjense, ¿cómo calculamos la X del centro de masa? Tenemos sumatoria de igual 1 hasta 2 de los m sub i por los x sub i dividido la masa total del sistema. Tenemos 100 gramos, la masa 1, por la posición x1, que es 0, más 200 gramos, que es la masa M2, por la posición X2, que son 100 centímetros, dividido la masa total del sistema, que es la suma de esta más esta, 100 más 200. Esto nos da, fíjense que acá podemos simplificar los 0 sextos con esto, nos da 200 tercios. Y 200 tercios son 66,6 centímetros. Entonces fíjense que en la escala del dibujo que hemos hecho, lógicamente en I no tengo posición del centro de masa, es 0, la posición en I tiene que estar en esta línea, porque las dos masas tienen I igual 0 de posición. Fíjense que si estos son 100 centímetros, más o menos 66 centímetros, me están ubicando el centro de masas en esta posición. Más cerca de la mayor, como tiene que ser. Como predijimos nosotros que tenía que estar ubicado el centro de masa en función de la distribución de masa. Acá tengo, lógicamente, mucho más masa que acá y por lo tanto está más cerca de esta masa. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Fíjense que el problema nos plantea ver la evolución del sistema al cabo de 2 segundos y seguir a las masas, que no es la normalidad que vamos a tener cuando analicemos los problemas del sistema de partículas, pero en este caso particular tan simple, donde la fuerza es tan sencilla, lo que vamos a hacer es ver cómo evoluciona el sistema, o sea, cómo cambia la posición de las masas que parten del reposo transcurridos 2 segundos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de hacer esos cálculos y ver cómo evoluciona nuestro sistema en el tiempo y dónde se ubican las masas. Estamos con la segunda consigna, donde nos pide seguir a cada una de las masas, o sea, nos pide un detalle del movimiento. Entonces, fíjense, he vuelto a hacer el dibujo y lo he nutrido con algunos datos que vamos a necesitar acá. Entonces, fíjense, tenemos la masa M1 que tiene una velocidad inicial 0, atraída con 500 dinas. La masa M2 que también tiene una velocidad inicial 0, se aparten del reposo, también atraída con 500 dinas, separada a 100 centímetros. Y esta es una fotografía de nuestro sistema en T igual 0. O sea, nosotros tenemos que acostumbrarnos ahora a ver nuestros sistemas en distintos instantes. Esta es una foto de mi sistema en T igual 0. Es decir, tengo las dos masas en reposo y separadas a 100 centímetros. Entonces, si yo pienso en esta masa, y también en esta, fíjense que las dos están obradas por fuerzas constantes. Por lo tanto, las aceleraciones de cada una de estas masas van a ser constantes y van a describir movimientos con aceleración constante y como la velocidad inicial es 0, lógicamente, y se están atrayendo, van a ser movimientos en la dirección de las X y van a ser movimientos rectilíneos uniformemente variados, o sea, movimientos que se desarrollan en una recta con aceleración constante. Entonces, fíjense, para la masa M1, las condiciones iniciales y la aceleración de mi movimiento para poder escribir la ecuación de movimiento son: la posición inicial es x1 igual 0, fíjense que hemos tomado nuestro origen ahí. La velocidad inicial de la masa 1 según x es 0.
Y la aceleración de la masa 1 la puedo calcular porque puedo hacer directamente que la aceleración de esta masa es la resultante de todas las fuerzas que tiene, que en este caso solamente tiene resultante en X, dividido la masa M1. La única fuerza en X que tiene son 500 dinas, la masa M1 son 100 gramos, por lo tanto me da una aceleración hacia allá positiva, si quieren positiva, de 5 centímetros sobre segundo cuadrado. Bueno, conociendo las condiciones iniciales, no se olviden que estas son las condiciones iniciales de mi movimiento. Conociendo las condiciones iniciales y conociendo la aceleración, la ecuación de movimiento para un movimiento rectilíneo uniformemente variado es x1 inicial más v1 inicial según x por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué me queda? x1 inicial 0. La velocidad inicial de la masa 1 es 0, o sea que acá me queda 0 por t. Y la aceleración es 5, o sea que me queda más 2,5 por t cuadrado. Esta es la ecuación de movimiento para la masa 1. O sea que yo ya puedo, para todo t, predecir dónde se va a encontrar la masa 1. Vamos con la 2. En la 2 también tenemos una masa que va a ejecutar un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Fíjense, las condiciones iniciales son posición inicial 100 centímetros. Repito, el origen lo tomamos acá. Velocidad inicial 0, las dos parten del reposo. Y la aceleración es la resultante que tienen en X las masas dividido M2. Fíjense que la resultante, acá la puse negativa, ¿por qué? Porque la única fuerza que tengo en X es 500 dinas. Dividido 200, que me da menos 2,5 metros sobre segundo cuadrado. Y fíjense que la ecuación de movimiento para la masa M2 me queda la posición inicial que es 100, más la velocidad inicial de la masa 2 por tiempo, 0 por t, más un medio de la aceleración que es menos 2,5 por t cuadrado. Entonces me queda 100 menos 1,25 porque 2,5 sobre 2 me da 1,25 t cuadrado. O sea que tengo las dos ecuaciones de movimiento. Como tengo las dos ecuaciones de movimiento, supuestamente puedo responder para todo t cuál va a ser su posición. Y acá básicamente lo que me está pidiendo, el problema es dónde se encuentran las masas 2 segundos después. Entonces, obviamente la masa M1 se va a mover para allá y la masa M2 se va a mover para acá. O sea, obviamente se van a acercar. Pero ¿qué pasa? La masa M1 tiene una aceleración mucho mayor, o sea, en este caso el doble, que la masa M2 porque es más chica. O sea, sometida a la misma fuerza, como tiene menos masa, tiene más aceleración, o sea que se va a correr más. Entonces, fíjense, la posición para la masa 1, transcurrido 2 segundos, resulta de especializar en esta ecuación t por 2 segundos. Y me queda más 2,5 por 2 al cuadrado, que es 4. Fíjense que esto me da 10 centímetros. O sea que la masa M1, fíjense acá la he dibujado, en t igual 2 segundos, esta es otra instantánea que estoy armando. Acá tenemos las x positivas, fíjense que está a 10 centímetros del origen. 2 segundos más tarde está a 10 centímetros del origen. Para la masa M2, fíjense que tengo 100 menos 1,25 por 2 al cuadrado, y fíjense que esto me da 5, por lo tanto 100 menos 5 me da 95 centímetros. Fíjense que cuando una se corrió 10, la otra se corrió 5. Y fíjense que esta es la nueva posición de la masa 2. O sea, nosotros lo que vemos en este problema es que las masas van al encuentro y van a chocar. Y lógicamente en el momento que choquen, de alguna forma u otra estas ecuaciones van a dejar de ser válidas, porque lógicamente van a aparecer para cada masa en particular las fuerzas del choque y ya no puedo seguir pensando que van a ser movimientos rectilíneos uniformemente variados. Pero hasta el choque, estas ecuaciones son válidas. Entonces, ¿qué es lo que me va a pedir el problema ahora, el inciso C? Y me va a pedir que recalcule el centro de masas. Y lo vamos a recalcular en función de las nuevas posiciones de las partículas. Pero nosotros ya hemos predicho acá, al iniciar este problema, que si inicialmente el centro de masas estaba en reposo, tiene que seguir en reposo. ¿Por qué? Porque acá no hay fuerzas externas. Y este centro de masa inicialmente está en reposo porque todas las partículas están en reposo en el instante inicial. Entonces, ya podemos predecir que me tiene que dar esto la nueva posición del centro de masas, a pesar de que las partículas se corrieron. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a recalcular el centro de masa con esta nueva posición de partículas y esperemos que nos dé esto. Si no nos da esto, lógicamente estamos haciendo algo mal, pero precisamente la predicción que estamos haciendo nos permite garantizar la seguridad de resultados que debemos obtener. Así que vamos al inciso C. Vamos a los cálculos. Fíjense, en el inciso C me está pidiendo que vuelva a calcular la posición del centro de masa a partir de las posiciones de las partículas en t igual 2 segundos. Entonces, de acuerdo a esta foto, que es mi nueva situación, porque el sistema evolucionó, pasaron 2 segundos,
yo tengo que la posición del centro de masas en 2 segundos es la sumatoria de igual 1 hasta 2 de los m sub i por los x sub i especializados en 2 segundos de la masa total del sistema. Fíjense que acá tengo 100 para la masa 1 por 10 centímetros, ya no es por 0, más 200 por 95, esta se corrió, dividido 100 más 200. Y esto vuelve a dar 200 tercios, o sea 66,6 centímetros. O sea que el centro de masas está en reposo y quieto y fijo en esa posición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Como empezamos haciendo estas predicciones y las hicimos un poco, si se quiere, sin formalizarlas, lo que vamos a hacer ahora es precisamente lo que nos pide el inciso D, que es que extraigamos conclusiones de los resultados. O sea, ¿por qué no se mueve el centro de masas? Entonces, ¿por qué el resultado este me dio igual a aquel? Eso es lo que me está pidiendo el inciso D. O sea que, de alguna forma u otra, juzgue el resultado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es precisamente ver en función de los resultados generales que tenemos para el centro de masa por un sistema de partículas, por qué realmente el centro de masa está quieto. Vamos con el inciso D. El inciso D realmente lo que me está diciendo es que coteje los resultados o reafirme los resultados, pero básicamente en el inciso D lo que vamos a hacer es analizar el sistema como sistema, no siguiendo a cada partícula. Entonces, fíjense, nosotros tenemos un sistema aislado. ¿Qué quiero decir con un sistema aislado? Un sistema que solamente está sometido a la acción de fuerzas internas. Por lo tanto, sumatoria de las fuerzas externas aplicadas al sistema vale 0. Por lo tanto, masa por aceleración del centro de masas tiene que ser 0, porque masa por aceleración del centro de masas es la sumatoria de fuerzas externas. Por lo tanto, la aceleración del centro de masas es 0. Eso no significa que el centro de masas no se acelera, o está quieto o está en reposo. Entonces tenemos que ver si está quieto o está en reposo. Por otro lado, si no tenemos fuerzas externas, nosotros sabemos que tenemos una magnitud vectorial que se conserva, que es la cantidad de movimiento del sistema, que es constante para todo t. Y la cantidad de movimiento del sistema, recordemos que habíamos encontrado que era la cantidad de movimiento del centro de masas, o sea que era masa por velocidad del centro de masas. O sea que si nosotros encontramos cuánto vale la cantidad de movimiento del sistema, en algún instante podemos encontrar cuánto vale la velocidad del centro de masas. Y fíjense, la cantidad de movimiento del sistema en t igual 0, que va a ser masa por la velocidad del centro de masas en t igual 0, recordemos que la cantidad de movimiento del sistema es la suma de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas que componen mi sistema. O sea, es la sumatoria de igual 1 hasta 2, en este caso, hasta 2, de los p sub i. Entonces, es la cantidad de movimiento de la partícula 1 en t igual 0 más la cantidad de movimiento de la partícula 2 en t igual 0. Pero las dos partículas en t igual 0, estas dos partículas, están en reposo. Por lo tanto, no tienen cantidad de movimiento en t igual 0. Por lo tanto, acá tengo un 0. Entonces, si masa por velocidad del centro de masa me da 0, significa lógicamente que la velocidad del centro de masa inicial es 0. Que es lógico. Es decir, si yo tengo un sistema donde inicialmente todas las partículas constitutivas están en reposo, ese centro de masa que lo caracteriza tiene que estar en reposo, que era lo que habíamos comentado. Ahora bien, como no nos convencemos del todo de esto, porque todavía tenemos dudas, vamos a comprobar esto para 2 segundos, a ver realmente si la cantidad de movimiento del sistema en t igual 0 es 0, si la cantidad de movimiento del sistema en 2 segundos también tiene que ser 0. Entonces, ¿qué hago? En primer lugar, planteo cuánto vale la cantidad de movimiento del sistema en x para 2 segundos. En x porque ni no tengo, es la cantidad de movimiento de la partícula 1 en x para 2 segundos más la cantidad de movimiento de la partícula 2 en x para 2 segundos. Fíjense, la cantidad de movimiento de la partícula 1 en 2 segundos es masa por velocidad de la partícula 1 en 2 segundos, más masa 2 por velocidad de la partícula 2 en 2 segundos. Las masas las tengo, lo que no tengo son las velocidades de las partículas en 2 segundos, porque yo calculé las posiciones en 2 segundos. Recuerden que la posición de la partícula 1 me había dado 10 centímetros y la posición de la partícula 2 que se había corrido me había dado 95 centímetros. Para calcular las velocidades de las partículas que ejecutan un movimiento rectilíneo uniformemente variado, tengo que hacer el producto de la aceleración por el tiempo transcurrido. La aceleración de la partícula 1 era 5. El tiempo transcurrido son 2. 5 por 2 da 10. 10 centímetros sobre segundo es la velocidad que tiene la partícula 1 transcurrido 2 segundos. La velocidad de la partícula 2 es la aceleración de la partícula 2 por 2. Pero recuerden que la aceleración de la partícula 2 era negativa porque se movía hacia las x negativas y valor la mitad de esta, menos 2,5 por 2 me da menos 5 centímetros sobre segundo cuadrado. Recuerden que la partícula 2 es más masiva y por lo tanto en el mismo tiempo no solamente se corre menos, sino que adquiere menos velocidad. Entonces, fíjense que reemplazando en esta tengo 100 para la partícula 1, por la velocidad que tiene a los 2 segundos, que es 10,
más 200 la masa de la partícula 2 por la velocidad que tiene a los 2 segundos, que es menos 5, fíjense que acá tengo 100 por 10 me da 1000, me da 1000 precisamente, y acá tengo 5 por 200 también me da 1000, pero este es negativo y me da que la cantidad de movimiento del sistema transcurrido 2 segundos es 0. ¿Cómo condice con esto? Tiene que ser constante. ¿Está claro? Para todo t. Entonces pensemos lo siguiente. No lo pide el problema. No lo pide. Si el centro de masa está quieto y las dos partículas se aproximan al centro de masa, lógicamente van a colisionar en el centro de masas. O sea que nosotros, sin hacer ninguna cuenta, podemos predecir que estas dos partículas van a colisionar ahí. Tienen que colisionar ahí. Y podemos ir más lejos todavía. Porque nosotros no sabemos lo que pasa en la colisión. No sabemos si en la colisión, imagínense que las partículas son granadas y explotan. Entonces puede ocurrir que en la colisión la partícula 1 se divide en 20 fragmentos y la partícula 2 se divide en 30 fragmentos y que cada fragmento se mueva en distintas direcciones, o sea que ya se empiezan a mover espacialmente. Pero sí podemos predecir que en la colisión, si explotan, las fuerzas van a ser de tipo interna, porque en la explosión, las fuerzas son de tipo interna, es debido a una reacción química interna de las granadas. Y si simplemente chocan y rebotan, las fuerzas en el choque también van a ser de tipo interno. Acá no voy a tener nunca fuerzas externas en este sistema, porque está aislado el sistema. Entonces, pase lo que pase, el centro de masa se va a quedar acá. El centro de masa no se va a mover. El sistema puede evolucionar en 40 partículas después del choque. Pero esa evolución me va a dar que el centro de masa siempre tiene que estar acá, quieto, en reposo. No hay nada que lo pueda mover. ¿Por qué? Porque no hay fuerzas externas. Y a su vez, inicialmente estaba en reposo, entonces tiene que permanecer en reposo. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos que seguir evolucionando con esta herramienta o estas herramientas que estamos adquiriendo para analizar precisamente un sistema de partículas.